Sí, ahí hay unos temas por analizar, todavía por ver cuál va a ser la actitud o el comportamiento de la administración tributaria, sobre todo en la pandemia, ¿no? Es lo que ha tenido que modificar ya los procedimientos que ellos tenían, que ya eran lentos de por sí, ahora deben ser mucho más lentos todavía. Porque lo que sí se conoce. Sí, perdón, es correcto. Hay que esperar a ver qué dice la administración tributaria, cómo va, qué cambios va a efectuar con todo ese tema de la pandemia y los procedimientos los van a agilizar, van a ver algún otro tipo de actitudes que van a tener que tomar para darle las facilidades al contribuyente. Esperemos que la próxima semana tengamos alguna noticia. Ojalá que sean alentadoras. Sí, pues más o menos esa es la temática a desarrollar. Hay varios casos. El tema de lo que se va a desarrollar, si bien es cierto, puede tener bastantes implicancias y análisis, interpretaciones y todo, es más práctico y es en realidad errores que se cometen dentro de la evaluación misma de cara a la SUNAT. Es decir, cuando llega a la SUNAT siempre tenemos la preocupación de, oh, mira, la casa está desordenada, entreguemos esta información y ya luego lo iremos mejorando. Ya curiosamente tenemos un caso de eso. O sabes qué, mira, la anterior contador, sin ofender a los profesionales de contabilidad que siempre nos han apoyado para temas de este tipo, pero de cara a las empresas tienen que tener una política bien clara. Cuando cambian de profesional, siempre es bueno saber exactamente el estado en el que están dejando las cosas, porque reconstruir algo y de cara a la sonata a veces puede ser una mini pena de muerte antes de ir a resolver algo. Entonces, eso es una recomendación sana antes de cualquier tipo de fiscalización o evaluación a lo que fuere, justamente porque el tema contable, como la información y documentación, suele ser muy sensible. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca del procedimiento de fiscalización tributaria a cargo del doctor Edwin Mendoza. Antes de dar la palabra al doctor, quien ya estaba dando unos preámbulos del tema, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos. Ya hemos ido adelantando algunos comentarios sobre todo ese proceso que venía atravesando la administración tributaria. Aquí con la exposición del doctor Edwin tenemos todo el tema de la fiscalización que viene atravesando actualmente, que viene realizando la administración tributaria. Así que nos dejamos con Edwin para ver ese tema. Adelante, Edwin. Buenas tardes con todos. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y la presentación del día de hoy que me ha tocado desarrollar justamente ese proceso de fiscalización. Previamente al desarrollo de la misma vamos a hacer una pequeña evaluación, una pequeña de conocimientos básicos que son importantes antes de poder entrar en materia. Así que pasemos a la primera diapositiva, por favor. Sí, bueno, está un poco pequeño ahí, pero más o menos la idea es las facultades de la SUNAT. La SUNAT, más allá de una entidad recaudadora, tiene facultades y cada una de esas facultades son esenciales para poder entender justamente esta es la etapa de lo que viene a ser la fiscalización. Tenemos la etapa de recaudación en la que todos nosotros nos encontramos cuando, digamos, presentamos o estamos condicionados a pagar determinado tema de impuestos. Como todo acto, la administración simplemente los recauda. La
Siguiente es la verificación y fiscalización, dos conceptos completamente diferentes que tienen procedimientos y actos o documentos completamente diferentes que van a ser objeto de análisis en esta presentación. Como consecuencia de la fiscalización, la administración tiene la facultad de realizar la determinación. Si bien es cierto, nosotros originalmente lo hacemos, la administración, gracias a la fiscalización, puede cambiar nuestras liquidaciones o nuestras determinaciones de impuesto o cualquier otro concepto que pueda disminuir el impuesto y generar a través de un acto administrativo, que son resoluciones de determinación y acompañadas de resoluciones de multa que están amarradas evidentemente por incumplimientos justamente a la facultad de la determinación a través de estos dos actos. Si hay un incumplimiento de pago, evidentemente ya estamos en la parte roja, en la parte más complicada, donde todos tenemos ciertas dudas o ciertas formas de cómo salir, que era el inicio de de la conversación inicial, que es la cobranza coactiva. La cobranza coactiva no aparece al principio. La cobranza coactiva, como ya han visto, es una situación ya de cuarta etapa, de una situación donde el contribuyente, ya sea por desconocimiento o por alguna omisión simplemente de incumplimientos de pagos, no se encuentran en esta etapa. Y finalmente, la cobranza coactiva como acto independiente, no necesariamente amarrada a ella, sino a otros actos, está la facultad sancionadora. En cada una de estas 5, en ninguna, como deben ver, hay una situación donde la administración te diga te voy a ayudar a evaluar más allá de los manuales que tengan. Es una obligación del contribuyente saber exactamente las liquidaciones, sus derechos, las facultades y los procedimientos a los que son incorporados. El objetivo de esta presentación justamente es ir diferenciándole las situaciones donde el contribuyente tiene facultades para ir y, como todo administrado, solicitar o ya sea un aplazamiento o cómo enfrentar algunas situaciones en los procedimientos de fiscalización. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Para ello tenemos que diferenciar dos hechos bastante importantes que usualmente generan confusión. El primero es el procedimiento de verificación y el segundo el procedimiento de fiscalización, algo que se había mencionado anteriormente. Ambos son procedimientos completamente distintos. El de verificación, por el propio término, es una observación rápida e inmediata. Una fiscalización es una evaluación un poco más razonada, con una motivación evidentemente detrás de ella. ¿Qué tipo de procedimiento de fiscalización usualmente nos llegan? Simplemente esquelas, cartas de invitación, cartas de preaviso de fiscalización, cartas inductivas, cartas informativas. Solamente me voy a centrar ahorita de verificación, luego pasamos a fiscalización para denotar algunos puntos importantes. Muchos contribuyentes tienen el grave defecto de pensar de que cuando vienen estos documentos de esquelas, cartas, pues no, ni siquiera le dan ni le prestan atención. Ah, sí, es un aviso y simplemente lo guardan. Pues hay que recordarles a los contribuyentes que la naturaleza de estos documentos es que la administración ha encontrado algún indicio de incumplimiento, ya sea de pago, de presentación o lo que fuera. En algunos documentos, como las esquelas, te suelen decir, oye, contribuyente, por si acaso hemos detectado que hay algo, te recomiendo que lo corrijas. ¿No tiene ni un efecto si no lo corriges? No, no hay ni un efecto. Pero hay algunas situaciones en las que te dicen, ¿sabes qué, contribuyente? Ven, tenemos que ver algunas situaciones o algunos documentos, tráelos. Las famosas cartas inductivas. Ven, preséntate y sentémonos y muéstrame tus documentos. Es una evaluación muy rápida. En este caso, algunos contribuyentes, dado que entienden que no hay una obligación, simplemente no van y se meten en la situación de no presentarse e incumplen un tema de formalidad y en consecuencia la multa de infracción correspondiente. Pero hay otro elemento más importante. Cuando la administración entra a darte una carta, uno de estos documentos, ya ellos ya detectan que tienes algo. Si tú tienes alguna forma de cómo subsanarlo, subsánalo en ese momento. O aún, si te piden presentarte, no es ir simplemente y entregar toda la documentación que crees y que la administración lo va a procesar. Por eso es que les mencionaba inicialmente, la administración, su facultad es recaudatoria.
Todas las facultades mencionadas tienen como único objetivo simplemente sustraer del contribuyente los ingresos que consideren necesarios para los gastos públicos. Esa es la función de la administración. No es que va a hacer tu contabilidad o que va a ordenar tu contabilidad, para nada. Entonces, la administración, en la etapa de verificación, ¿quién lo va a evaluar? Un fedatario. El fedatario es una persona que se sienta usualmente en las oficinas de SUNAT, te pide una serie de documentos y en ese momento te emite un acta de asistencia. En ese acta de asistencia, si no les entrega los documentos, señalará eso. Si ha visto algún documento interesante que pueda ser muy importante, simplemente agarra y le saca una fotocopia. Como como un fedatario, inmediatamente firma el documento en fotocopia y da fe que el documento en fotocopia de la SUNAT es el mismo que tiene el contribuyente al que se le está devolviendo. Por lo tanto, es como una especie de notario ahí. Da cuenta del hecho descubierto y simplemente cierra el documento, firma el acta y esto, si hay alguna observación o algo extraño, simplemente pasa a otra área, que es el área de fiscalización. El resultado, evidentemente, en este punto siempre se los recomiendo a los contribuyentes cuando tengan estas esquelas, estos documentos, revisar exactamente de qué se trata y si hay una situación donde puede ser subsanado, subsánenlo. Subsánenlo si es que no es una situación muy complicada, si no ya es un tema de evaluación. Pero, y peor, si hay una situación en la que tengan que ir y presentarse, evidentemente, apersónense a la SUNAT y lleven los documentos que correspondan al objeto de la evaluación. Más de ello no es relevante. Tomando en cuenta y pasando ya esta etapa de verificación, pasamos a la etapa de materia, que en este caso es el proceso de fiscalización. Para ello tenemos tres tipos de fiscalizaciones. La de fiscalización definitiva, que todos conocen, relacionadas a un año impuesto a la renta, 12 meses IGB, o los tributos que vayan a corresponder, pero es un periodo relativamente largo. La fiscalización parcial, que está relacionada a uno de los elementos del tributo, por ejemplo en el IGB podría cuestionarte el crédito fiscal, lo podría evaluar, lo podría discutir, y la fiscalización electrónica, la muy conocida fiscalización electrónica, que es una comunicación donde la administración te manda una preliquidación donde te dice dónde debes hacer una rectificatoria porque de acuerdo a su sistema hay un error. Tomando en cuenta que estamos en una época de libros electrónicos con ITF y una serie de información, la administración tiene esa información a la mano. ¿Puede desarrollarte una fiscalización electrónica? Sí. ¿Una fiscalización electrónica puede llegar a expandirse a una situación definitiva? Habría de discutir el tema, dado que el análisis evidentemente es un poco más complejo. Una fiscalización definitiva denota no solamente plazos, sino documentos. Ahora uno puede decir, pero esos documentos ahora a la fecha todos son digitales. Sí, pero también denota de que yo tengo que sustentarlo, tiene que haber determinadas condiciones particulares en las que yo pueda ir y denotar o entregar algún tipo de información. Ya iremos detallando más o menos, viendo cuáles son las diferencias entre el curso de la presente exposición. Como otra situación tenemos el evaluador, que es un fiscalizador que hará un análisis un poco más complejo y el objetivo evidentemente de una fiscalización es una evaluación completa frente a una pretendida existencia de acotaciones u observaciones. El resultado de toda la fiscalización será la emisión de resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En este punto podemos observar los famosos tres procesos de fiscalización. La fiscalización definitiva, ya habíamos mencionado, 12 meses, impuesto a la renta, IGB, la parcial, evidentemente un elemento, y la electrónica relacionada a una determinada observación señalada o sustentada en un documento que llaman liquidación preliminar. Asimismo, la presentación de las comunicaciones, las fiscalizaciones, tanto parcial como definitiva, casi son similares, salvo los plazos, evidentemente. Mientras que la definitiva es un año, la parcial es 6 meses. La presentación siempre es a través, en estos dos casos, relacionados a una carta de presentación y el primer requerimiento. La carta de presentación, como toda carta de presentación, como cualquier carta, simplemente denotará el nombre del fiscalizador,
los periodos y la identificación del contribuyente, y el primer requerimiento, evidentemente, los documentos o información que se requieran como primer acto. En la partida, en la fiscalización de tipo electrónica, evidentemente, la característica con la que comenzó hace 3 años justamente es la notificación vía buzón electrónico, donde evidentemente hay una carta de inicio, como puede llamarse una carta de presentación, pero aquí se llama carta de inicio, y una liquidación preliminar. Mientras que en el otro te requiere información, aquí simplemente te dicen, esto es lo que yo he observado y te recomiendo que lo corrijas. Si no lo corriges, te emito la resolución de determinación. Así de puntual es un proceso de fiscalización electrónica. El plazo es de 30 días, bastante rápido, donde 10 días es el tiempo para que, 10 días hábiles, para que yo pueda como contribuyente subsanar o corregir o rectificar lo que el documento a que señale, y 20 días para que la administración resuelva. ¿Hay prórroga? No, no hay prórroga. Si bien es cierto, la norma señala la no existencia de prórroga y el reglamento denota una excepción en el caso de fuerza mayor, yo les recomiendo simplemente considerarlo como no prórroga por una simple razón. Es un poco muy complicado señalar que no tengas acceso a tu clave sol y no tengas electricidad, salvo que realmente sea una situación de aislamiento completo, y como tal, y más tomando en cuenta que no es inmediato si no tienes 10 días hábiles. Es un poco complicado, pero yo les recomendaría tomar en cuenta eso, aun cuando el reglamento pueda denotar que sí existiría prórroga, excepcionalmente para los caso de fuerza mayor que tendrían que ser demostrados, y en ese punto es un elemento que yo les recomendaría mejor no meterse. Simplemente no hay prórroga y ya está. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es más o menos un cuadro de estructura de lo que es una fiscalización, aplicable tanto para fiscalización definitiva como para la parcial. Esto es más o menos a grandes rasgos todo lo que significa un proceso de fiscalización y algunas dudas o problemas que podrían suscitarse en estos. Como ya habíamos mencionado, comienza con una carta de presentación y un primer requerimiento. Como segunda etapa tenemos la presentación y documentación de la información que te recibe inicialmente. Finalmente, como consecuencia, un cierre, lo cual denota una conclusión y la resolución de multa. ¿Por qué emite la administración la resolución? La facultad de determinación que habíamos mencionado a la presentación. La fiscalización técnicamente es hasta la conclusión, denotando como último acto estas emisiones por su facultad de determinación. Ahora, nos encontramos en una situación, y en esto vamos a tomarlo de forma un poco práctica para poder entender este procedimiento. Si nos inician un procedimiento, yo puedo presentar una prórroga al plazo, claro, puedes presentarlo, pero tendría que sustentar el motivo de la misma. Pero digamos que no lo presentas y el procedimiento pasa del inicio de presentación, que estamos en la parte verde, a la parte azul, donde es la presentación y exhibición de documentos. ¿Qué hay en esta etapa? En esta etapa hay la recepción de documentos y la sustentación legal o jurídica o contable que pueda denotar que has cumplido con cada uno de los sustentos o que simplemente un requerimiento no te es aplicable. En esta etapa, el fiscalizador puede hacer, uno, la evaluación de la documentación solicitada en este requerimiento, y puede en ese momento pedirte documentación adicional, es decir, nueva documentación que no estaba en el documento de requerimiento. En ese momento se les recomienda inmediatamente pedir el plazo ampliatorio. Uno puede decir, ¿sabes qué? Estos documentos, no los digamos que no estén ahí a la mano, puedes pedirlo en ese mismo momento, no puedes esperar. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Esta documentación se encuentra en determinado punto, o tengo un tiempo, o dame un tiempo para poder ir y entregártelo. Entonces, dadas esas circunstancias, en ese mismo momento el fiscalizador puede generar el tema de la prórroga.
¿Cuánto el mínimo es? Es de 2 días hábiles. ¿Puede darte un poco más? Sí, podría dártelo un poco más. Pero es más o menos ese plazo. No podemos quedarnos callados cuando nos dicen, ¿sabes que necesito este documento nuevo? Entonces, esa es la recomendación en ese punto. Digamos que dentro de la evaluación comenzamos a darnos cuenta que no cumple o no entrega determinados libros, pues esto se detalla por el fiscalizador en un acta. En dicho acta señala en cada uno de los puntos de requerimiento simplemente si exhibió, no exhibió, presentó o no presentó. Es solamente denota hechos. Y si considerara que hubiera algo adicional, simplemente puede emitir un nuevo requerimiento. Ese nuevo requerimiento puedo presentar un plazo de prórroga, claro, se puede presentar un plazo de prórroga, ya luego veremos el tema de los plazos de prórroga para que quede claro este punto. A conclusión de ello, evidentemente, hay dos situaciones. Número uno, de que se siga con un nuevo requerimiento y a su vez se cierre ese requerimiento. La norma, la fecha o hasta donde se entiende y la jurisprudencia también señala, si yo presento un requerimiento y no lo cierro y abro otro requerimiento, no quiere decir que el primer requerimiento haya sido cerrado. Para cerrar un requerimiento tiene que haber un cierre o un resultado de requerimiento. Sin ese resultado de requerimiento se entiende que el requerimiento se encuentra abierto. En consecuencia, y hay parte de la jurisprudencia también lo ha señalado, si en un requerimiento te piden un libro A, no lo cierran y te vuelven a pedir un segundo requerimiento, el mismo libro A, se entiende que hay una prórroga y por lo tanto la no presentación en el plazo correspondiente de la primera situación no genera multa. Eso es algo habitual. No es raro que se dé en la fecha, porque ya es la administración y malos fiscalizadores simplemente no tienes, señala el acta y inmediatamente hace el cierre. Pero si no fuese el caso, o hubiera una situación donde no hayan cerrado y piden la misma información, la idea sería que el contribuyente aprovechara justamente ese espacio de prórroga. Finalmente, con el cierre de requerimiento se da la etapa, en el cierre de requerimiento o resultado de requerimiento va a señalar todas las observaciones y acotaciones que puedan haber. Dentro de estas observaciones y acotaciones, evidentemente pueden denotar hechos como que el contribuyente no presentó determinada situación y es una preliquidación de acuerdo a los impuestos de que debió haber tomado en cuenta, pero no te señala exactamente que estés obligado al pago en ese momento. ¿Por qué no? Por una simple razón. Estamos en una evaluación de fiscalización. La evaluación de determinación es un acto completamente posterior o conclusiva en el proceso de fiscalización. No se encuentra dentro de esta etapa. A ello termina la conclusión del procedimiento y con la conclusión del procedimiento lo que habíamos señalado, la emisión de las resoluciones de determinación y de multa. Tiene que recordarse, y es muy importante, de que el cierre de requerimiento es muy importante y el cierre de requerimiento o resultado de requerimiento tiene que necesariamente cerrar cada uno de los requerimientos que hayan sido solicitados por la entidad, en este caso por la fiscalización. No puede darse la situación en la que yo pueda cerrar mi requerimiento a través de un acta, porque como habíamos mencionado, el acta denota simplemente que yo no he entregado determinada documentación, nada más. No es un resultado, no es una evaluación final, no, simplemente son hechos. Un resultado de requerimiento denota un análisis. Si ese análisis no ha sido cerrado o durante el proceso, digamos, yo tengo 3 requerimientos y solamente hay un resultado o 2 resultados del requerimiento y quedara uno y aún se emitiera una resolución de determinación de multa, uno puede anular todo el proceso y evidentemente decaen las resoluciones de determinación de multa, que justamente es un caso que veremos al final, un caso real, por cierto. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Como habíamos señalado para el tema de las solicitudes de prórroga de plazo, hay 3 situaciones que son muy comunes.
La primera, que el requerimiento o el fiscalizador te lo pida inmediatamente, algo que ya habíamos adelantado en el punto anterior. En ese momento, la recomendación es inmediatamente, en ese mismo acto, pide tu prórroga. Evidentemente tienes que justificar por qué. Tienes que señalar cuáles son los motivos de la misma. Y todas tienen que ser por escrito. No existen prórrogas verbales, debo advertir. Si hay una solicitud ahí, en el mismo acta o en las mismas observaciones, señalas de que dicha información o dicha documentación que puede ser solicitada, no lo puedes entregar. O sea, si la petición es verbal, evidentemente la respuesta puede ser verbal. Pero si en algún documento el fiscalizador viniera con un documento en ese momento en el proceso de la fiscalización, inmediatamente la respuesta tiene que ser por escrito en la observación de dicho requerimiento que están notificando en ese momento. Esa sería la salida. Pero si la comunicación del fiscalizador es simplemente verbal, la respuesta verbal, eso finalmente va a decaer a la generación de un nuevo requerimiento. Eso es de forma práctica como se va dando estos temas. Ahora, si la exhibición es a un plazo mayor a 3 días, evidentemente, él tiene que ser anticipadamente justamente esos 3 días. Igual, si fuesen, me refiero a pasar esos 3 días. Si es dentro de los 3 días, la solicitud tiene que ser evidentemente a un día después de que te notificaran. Por ejemplo, si te requieren tu nuevo requerimiento, te lo dan a 4 días, tienes hasta el día siguiente para poder justificar por qué quieres una prórroga para una fecha posterior. No puedes esperar hasta el último día que te vayan a informar para decir, ¿sabes qué? Necesito una prórroga. No, usualmente siempre es casi inmediato para aquellos que son en periodos menores a 3 días. Los plazos, bueno, ahí se señalan, y la notificación o información o la respuesta que te puede dar la administración siempre es hasta un día antes del vencimiento. Ahora, ¿qué es lo que uno usualmente hace? Como el fiscalizador o evaluador de una u otra manera te va desarrollando, ya te va adelantando ya la situación, si te va a dar o no te va a dar la prórroga. Esa es la realidad, el tema práctico es ese. Pero claro, uno tiene que sustentarlo, no es simplemente sonreír y decir dame una prórroga. Si digamos la prórroga está relacionada a información que evidentemente puede ser bancaria, hay una justificación bastante clara, dada que el banco va a demorar en entregarme esa información. Si la justificación es relacionada a un libro que debías haberlo tenido, tendrás que tener el sustento correspondiente porque no tienes ese libro. Entonces, denota cada situación tiene distintas complicaciones, pero en cada una de ellas significa que tienes que justificar el motivo de la misma. Si el fiscalizador, pasado el plazo mencionado, de no haberte dado la respuesta, existe lo que llaman un silencio positivo. Y los días, bueno, si literalmente se van repitiendo. Si es que es menor, si es inmediato, evidentemente tienes una prórroga de 2 días. Si es, ¿cómo se llama? Mayor a 3 o 5 días, simplemente el plazo es más o menos igual al solicitado. Si es mayor a 5 días, el plazo de prórroga o plazo concedido es de 5 días. Eso está en la norma, no hay mayor análisis a ese tema. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir a desarrollar de forma rápida cada una de las etapas para más o menos, según cada etapa, obtener ciertas análisis jurisprudenciales para más o menos tener en claro cada una de ellas de forma rápida para más o menos situarnos en cómo va este tema del procedimiento. La presentación o la carta de presentación ya habíamos señalado, es la forma como ingresa o sabes que vas a iniciar un proceso de fiscalización. Evidentemente te hacen la presentación del fiscalizador, te dicen qué tipo de procedimiento de fiscalización, si es un parcial o es un definitivo, se va a realizar, la característica de quién es el contribuyente, es decir, te identifican, y los periodos de evaluación. Eso es bastante rápido. Asimismo, también hay un tema del que la carta también puede señalar a través de otra carta suspensiones de plazos de fiscalizaciones o prórrogas para algunas situaciones donde el tema es muy complejo y solicitan una prórroga como la definitiva. Ese es más o menos
como el marco de desarrollo para que podamos entenderlo de una forma más sencilla. Siguiente diapositiva, por favor. En estas cartas de presentación, ¿qué es lo que usualmente se dan? Y alguno de la jurisprudencia señala de que si hay errores materiales, aritméticos o cosas pequeñas, no vas a poder anular la carta de presentación. Un poco complicado que puedas anular una carta de presentación para tumbarte toda una fiscalización. Medio complicado. Sí hay un caso interesante y fue del 2011 donde simplemente notifican a través de un cedulón, que es más o menos pegarte a la puerta la información de que no vas a iniciar un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque dentro de ese cedulón tiene que dar los sustentos y motivaciones por qué no notificaron, ya sea al domicilio fiscal o ya sea a través de algún otro medio. Tiene que haber una validación. Todas las notificaciones, como los procedimientos, tienen justificaciones y el cedulón es uno de los más interesantes. En este caso, pero ahora, eso es de cara a esa época. En la realidad y en la fecha actual es bien complicado que una notificación de fiscalización te la puedas tumbar, salvo pues que, digamos, haya un grave error en el tema del contribuyente. Cuestiones muy complicadas. Pero sí se puede dar, no digo que no. Pero la práctica de la administración ya tiene bastantes años y es muy raro que se equivoque el tema de la carta de presentación. Siguiente diapositiva, por favor. El requerimiento. ¿Qué cosa habíamos señalado que era el requerimiento? Justamente la exhibición, lo solicitado, la misma palabra, lo solicitado de información, libros o análisis o documentos que pueda tenerlo. Situaciones a observar, usualmente siempre va de la mano que un requerimiento tiene como respuesta o la presentación de la documentación o la sustentación legal en la que señale, ¿sabes qué? No me corresponde a mí entregar esa información, como el clásico tema del registro, la presentación del registro de costos para empresas que solamente realizan servicios. No no corresponde a dicha empresa, dado que no, simplemente por la actividad no debería, y ya el Tribunal Fiscal también ha señalado que no denota o no correspondería para ese tipo de casos ese requerimiento de documentos. Siguiente diapositiva, por favor. En el tema de requerimientos sí hay varios errores comunes de parte de los contribuyentes o algunos errores de hechos interesantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, inicia el proceso de fiscalización y, oh casualidad, tengo mi constancia de pérdida de documento de la policía. Bueno, ya se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en la RS 6942-2015, en el que te dice que aquellos que sean sustentados después del inicio de un proceso de fiscalización no van a ser tomados en cuenta. Simplemente cuando inicia el proceso de fiscalización con tu carta de presentación y tu primer requerimiento. O casualidad, 2 días después se perdieron todo. Tendrías que demostrar que efectivamente hubo todo un tema, pero la administración y ya el Tribunal Fiscal han sido bastante claros, simplemente no te creen. Voy avisando para que lo tomen en cuenta para aquellas suposiciones o aquellas recomendaciones que te dicen o señala que se han perdido los documentos. No, eso no es aceptable a la fecha de ahora. Otra situación, y esta sí es bastante interesante, es una RTF del año 2000 que a veces algunos contribuyentes señalan y que va a ser un punto de análisis en el siguiente diapositiva, en el que te dice que el requerimiento contiene los límites del ejercicio de la facultad de fiscalización, de tal manera que no pueden ser solicitadas periodos que no corresponden al requerimiento. En castellano, si me están fiscalizando por digamos, todo el periodo 2015, espérate, son 6 años, estamos 2000, están fiscalizando curiosamente el 2014, el 2015. Y de repente agarran y te dicen, ¿sabes qué? Este arrastre o esta información o este crédito, sea cual fuese el elemento, tiene su origen en el ejercicio anterior. Y o casualidades, o es un ejercicio que no corresponde a la evaluación, o peor aún, es un periodo que podría ser prescrito. Y te dice, dame esa información. El contribuyente usualmente dice, mire, de acuerdo a mi RTF 119.5/2000, yo solamente te puedo entregar la información de este periodo y no te puedo dar información adicional.
¿Por qué? Porque número uno, no es parte del requerimiento. Y número dos, es un periodo prescripto. Siguiente diapositiva para ver cuál es el criterio que se ha tomado en este punto. Espérate. Esto. Espérate. Creo que está. No lo tengo, qué raro. Creo que lo tenía. Sí, es ese. Sí, ajá. Hay dos situaciones. La SUNAT siempre te va a invocar el informe 162-2006 SUNAT, en el que te dicen que cualquier tipo de arrastre que simplemente vaya a tener como efecto en una evaluación de fiscalización de un periodo no prescrito, tengo todas las posibilidades de poder ir y evaluarlo. ¿Por qué? Porque necesariamente ese sustento está o queda justificado o motivado por un determinado ejercicio, sea prescrito o no prescrito, y igualmente te lo invoca. No obstante, la casatoria, y eso sí es importante, 1136-2009 Lima, ya se ha pronunciado en este punto y ha señalado que el hecho mismo que la administración pueda solicitar información, uno, que no esté dentro de la evaluación, y dos, que esté prescrito, denotaría simplemente que hay un acto de vulneración de derechos con respecto del contribuyente, que evidentemente nos importaría más como contribuyentes de invocarlo. Entonces, hay dos posiciones, la de la SUNAT que te dice, entrégame la información, y la casatoria en la que te dice, no estás obligado a presentarlo. ¿Qué se recomienda en realidad en estas situaciones? Dependerá. Dependerá, número uno, en el que tú puedas, si tú tienes una situación en la que te encuentras ahí, la recomendación práctica es ir inmediatamente y pedir y presentar una queja. No esperes a que termine el procedimiento. Presenta una queja en esta situación diciendo, señor fiscal, señores del Tribunal Fiscal, el fiscalizador me está requiriendo información que no corresponde al periodo y la justificación de la misma no está amarrada a un procedimiento regular como una fiscalización. Por lo tanto, tú no me puedes pedir esa información si es que no ha habido una presentación y un requerimiento correspondiente. Entonces, ¿por qué les recomiendo el tema de la queja? Uno, la queja es rápida, evidentemente, y va a llamar al fiscalizador para evaluar la información, y la respuesta evidentemente va a desarrollarse mucho más rápido hasta que termine el proceso de fiscalización. Por eso es que se recomienda una queja. Además, ya teniendo la respuesta de la queja, puedes validar esa información, dado que es un ente superior a la administración tributaria, y validarla, ya sea contra la propia SUNAT o también revalidarla si se eleva el tema al Tribunal Fiscal. Entonces, esa es la recomendación. Claro está de que si el contribuyente tiene esa información y no tiene ningún problema, se lo entregaría. Pero siendo formales, efectivamente, si te están pidiendo una fiscalización y esa información no corresponde al periodo de evaluación, lo lógico es que el fiscalizador haga un nuevo procedimiento o haga una ampliación o solicite a través de un nuevo requerimiento esa información. Sin ello, no tendría razón de ser para poder requerirla. Le hace que los procesos de fiscalización, como la carta de presentación que les mencionaba, y el primer requerimiento, te van a literalmente dibujar el marco de evaluación. Fuera de esa foto, simplemente ya es una liberalidad del contribuyente el entregarla o no entregarla. Entonces, para ello hay que tener cuidado. Eso, y les recomendaría en todo caso que tomen en cuenta esta casatoria. Procedimiento de la siguiente diapositiva, por favor. Igual hay que tomar algunos temas con respecto al requerimiento. Un requerimiento evidentemente será nulo aquel que no señale la fecha en la que tengas que entregar la información. Ahí está la RTF correspondiente del año 98.
Asimismo, los requerimientos no ordenan el tema de pagos o aumento o hace una rectificatoria, aumento ahorita mismo. Los requerimientos o la etapa de fiscalización no pueden hacer eso. No obstante que en la realidad sí el fiscalizador te recomienda, oye, yo te recomiendo que rectifiques para que hagas eso, si no te voy a meter una multa y te vienen con esos temas. Pero técnicamente y la RTF 005785-2000 te va a decir, sabes que si eso es la situación, te diré de que eso corresponde a las resoluciones de determinación, no las fiscalizaciones. Asimismo, es nulo. También en otro detalle, los requerimientos siempre tienden a darnos un plazo de respuesta. No existe una situación en la que, como les mencionaba, te inician el requerimiento, la primera fecha del requerimiento, y yo casualidad en ese mismo momento agarra el fiscalizador y te dice, ¿sabes qué? Acá tengo a la mano un nuevo requerimiento que te estoy notificando y me tienes que entregar esa información hoy día. Y si no me lo entregas, simplemente inmediatamente cierro el requerimiento. Ya, esa última situación donde viene con la mano su requerimiento en la mano y te dicen que le entregues inmediatamente, si no cierras, si tienes ese problema, eso es completamente nulo. Y así lo señala la RTF 83-82-5-2001. Siguiente, por favor. El cierre del requerimiento. Habíamos desarrollado, he omitido el tema del acta, lo vamos a ver ya en el ejemplo, pero el acta, como les había mencionado, que es un elemento que en el proceso de evaluación, el fiscalizador simplemente en un papel que es casi una fotocopia del primer requerimiento, va escribiendo si has entregado o no has entregado la información. Es decir, solo capta hechos, no hay un análisis ahí. Pero pasando eso, tenemos como elemento más importante el cierre del requerimiento. En el cierre del requerimiento pueden ser dos situaciones de cierre del requerimiento. El primer requerimiento y los demás requerimientos. ¿Qué es el requerimiento? La solicitud documentaria. ¿Qué cosa debo entender por cierre del requerimiento? Es el resultado. La parte final del análisis. Yo te pido una información, tú no me entregas esa información o me la entregas y de acuerdo a eso yo hago un análisis y en base a ese análisis emito mis resultados de requerimiento. Es así como tiene que ser entendido el resultado del requerimiento. No es simplemente, no me entregó y ya está. No, hay un análisis de cuál es el resultado o la consecuencia de toda la información que haya procesado el fiscalizador en esta etapa. Respecto a este punto, hay dos situaciones interesantes y es una incorporación nueva que entra a tallar en el tema de las fiscalizaciones y está relacionada a cuando la administración te pide, porque hay dos situaciones de fiscalización, que tú, la zona te diga, ven, yo voy a ir a tus oficinas, y otra, la segunda, es en la que la zona te dice, ven a nuestras oficinas y entrega esta información como un proceso de fiscalización. En ese segundo punto, al momento de yo entregar la información, la administración tiene hasta pasados 7 días para que pueda ir y hacer el cierre correspondiente. No es un cierre inmediato. O sea, demora más o menos 7 días para procesar la información y hacer el cierre. Adicionalmente a ello, esta información puede ser presentada ya sea que venga yo a presentarla o simplemente entregarla por mesa de parte. ¿Cuál mesa de parte? No cualquier mesa de parte. Evidentemente la mesa de parte donde la administración te dice que te apersones. Si no me presento, ¿qué sucede? Evidentemente la administración hará el cierre correspondiente y puede requerirte un nuevo requerimiento. Podría hacerlo. Pero también podría cerrarlo y simplemente desarrollar inmediatamente como resultado del requerimiento la conclusión y posterior emisión de las resoluciones de determinación y de multa. Los otros requerimientos evidentemente van a ser complementarios al primer requerimiento. ¿Pueden repetir la misma información? Sí, pueden repetir la misma información. Si ya a mí me han notificado la presentación de un documento, cierran dicha requerimiento y el segundo requerimiento me lo vuelve a solicitar y yo lo presento, la multa de no presentar ese primer documento pasado el cierre del requerimiento es ¿puedo anularlo? No, no puedes anularlo. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido un cierre de requerimiento. El cierre de requerimiento es algo así como una especie de cajón. Cierras ese cajón, ya no lo puedes abrir, tiene que abrirse otro nuevo cajón.
Siguiente diapositiva, por favor. En el cierre del requerimiento van a ver las siguientes situaciones o conclusiones a tomar en cuenta. La primera, que el fiscalizador regulará de acuerdo a la documentación y las liquidaciones correspondientes de análisis una situación de cumplimiento o no cumplimiento del contribuyente. La segunda, evidentemente, va a ser darle esa información porque puede comunicarle esa información para que haga los descargos correspondientes. Y la tercera, y tal vez uno de los elementos más recientes, es que en este punto la fiscalización te da el resultado de la evaluación de la norma 16. Todos debemos recordar que hace más o menos 2 años, 3 años, entró el tema de la famosa norma 16, norma antielusiva, por la cual la administración puede denotar que hay algo raro y invita a uno de los representantes para que dé su sustento. En el proceso de fiscalización hay un momento en el que te emite un requerimiento y te pide esa información relacionada, digamos, a los representantes, o un representante o algún gerente o alguien que pueda tener conocimiento de dicho hecho. Eso pasa a un comité. Lo que estoy señalando lo vamos a desarrollar en otra charla porque es un poco más con más detalle, pero de forma genérica para más o menos aprovechar la temática aquí. Lo revisa un comité y ese comité da un resultado. Lo que dé el resultado de ese comité no lo puedes quejar, no lo puedes impugnar, simplemente queda como resuelto y recién baja en esta etapa del resultado del requerimiento. Tanto es así que lo que vaya a informar este representante no sabrá la respuesta sino hasta el resultado final del requerimiento. Y este resultado final del requerimiento justamente señalará dichas observaciones. ¿Qué hago ante esa situación? Pues simplemente esperar a que ello genere las resoluciones de determinación correspondientes. Puede ser cuestionable, puedo quejarlo, todos los procedimientos e incumplimientos en la etapa de fiscalización tú no puedes reclamar y eso es algo que tiene que quedarles claro. Los procedimientos de fiscalización tú lo que puedes es quejar. ¿Qué cosa quejo? Quejas, procedimientos, plazos, situaciones en que simplemente un documento o un procedimiento escapa de las reglas que acabamos de haber desarrollado. Eso es lo que se discute en las quejas. No discute, ¿sabes qué? Me está cobrando más, me está cobrando menos. No, eso se analiza. La sustancia se analiza a través de las resoluciones de determinación o de multa. Las formas, los procedimientos, los plazos, los documentos entregados y no evaluados, eso se discute en las resoluciones de queja. Termina el procedimiento de fiscalización. Hace el resultado de requerimientos, te emita la resolución de determinación, pero ese fiscalizador simplemente no ha tomado en cuenta determinada situación, pero ya te emitieron las resoluciones de determinación. ¿Puedo presentar un recurso de queja? No, no puedes presentar un recurso de queja. Los resultados de queja, como la documentación y la información de análisis, se presentan durante el proceso de fiscalización. No se pueden presentar posteriormente, no tienen razón de ser. Siguiente diapositiva, por favor. Hay un punto que sí tiene que recordarse y es algo que de cara al tema de las fiscalizaciones. La fiscalización hasta este punto donde se ha desarrollado, ¿qué cosa es? Evaluación de documentos para ver si cumplimos o no cumplimos, ya sea con formalidades o ya sea con obligaciones de pago. Pero hay situaciones muy excepcionales que no necesariamente van de la mano de la voluntad del contribuyente. En esas situaciones yo puedo presentarlo extemporáneamente, ya sea dentro del plazo de fiscalización, dentro del proceso de fiscalización o posterior, sí, sí la hay. La RTF 11168-2014 como observancia obligatoria te va a señalar eso. Pero hay que tener con cuidado por qué invocar esta RTF. Cuando hay un proceso de fiscalización, de forma general, la evaluación termina con el cierre, y, igual como en el ejemplo de la caja. Toda la documentación, todo el proceso, todo el análisis queda completamente sellado. No puedo volverlo a abrir. ¿Podría haber una situación de anulación? Sí, en el caso, por ejemplo, que les mencionaba de que simplemente haya un requerimiento que no haya sido cerrado. Pero
lo usual es que simplemente eso se cierra y ningún otro medio probatorio puede ingresar como tal. Eso va a justificar y va a sustentar los valores de resoluciones resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Sobre ellos, ¿yo tengo facultad de reclamarlo? Sí. ¿Y puedo presentar prueba nueva? No, no puedes. ¿Por qué? Porque la etapa para presentar dicha prueba nueva correspondía justamente durante la etapa de fiscalización. Pero digamos de que yo me hayan pedido información de que me tenga que dar un banco. Ok, y eso es más o menos lo que te señala este RPF. Si te solicitaron la primera vez dicha información, tú le pediste al banco y te muestras, evidentemente, dentro del proceso de la fiscalización. Acá tengo el cargo de presentación al banco para que me den los estados de mis movimientos y no me envían y mandas una segunda, una tercera carta reiterativa y se cierra la fiscalización y no te entregan esa información y posteriormente ello aparece dicha información, podrías invocarla. ¿Por qué? Porque dentro del expediente de fiscalización o los papeles de trabajo están cada una de las documentaciones donde tú has pedido esa información y en este caso el tercero, que es el banco, no te la ha entregado. Esa es la situación de excepción, no es otra. Digamos, te piden la información del banco, el requerimiento 1, no lo entrega, te vuelve a pedir el requerimiento 2, no lo entrega. Estás a punto de que cierre el requerimiento. Cierra el requerimiento y te notifican con dicho requerimiento a través de la norma 75 del Código Tributario. Y en base a ello tengo 3 días para responder. Y en esos 3 días yo recién mando con carta mi petición del banco, que justamente es al cierre, a la fecha, a la conclusión. ¿Puedo invocar esa información para incorporarla? Pues no, por simples lógicas, tenido varias etapas, no has sido diligente y estás esperando el último momento para poder presentarla. Entonces, el análisis explicado hasta este punto, que es la fiscalización definitiva, es el marco general que va a ser de ya, luego veremos las excepciones, pero va a ser la parte relevante para poder entender toda la lógica de las fiscalizaciones. Y la lógica de las fiscalizaciones es, uno, la administración no te va a ayudar a ordenar tu contabilidad. Tú la tienes que tener mucho antes ordenada. Dos, si tú le entregas así como si fuera una piedra en bruto, lo más probable es que tengas muchos problemas. La tercera, hay plazos para ser presentado y tienes que ser lo suficientemente inteligente para que si un plazo no esté ahí, inmediatamente pedir la prórroga correspondiente. Y esa prórroga tiene que estar sustentada. No existen prórrogas verbales, siempre tienes que pedirlas por escrito. Y finalmente, siempre entrega la información que corresponde al periodo de fiscalización. Si la información de fiscalización o el petición del fiscalizador te parece o complicada o simplemente no te dice una hora, no viene y viene simplemente a una hora que no correspondía a la fiscalización y posteriormente te notas algún tipo de actitud un poco complicada, siempre va a tener el contribuyente la posibilidad de ir y quejar a ese fiscalizador con los medios correspondientes. No puedes decir simplemente el fiscalizador llegó tarde, no, tienes que mostrar que llegó tarde. Sabe que el fiscalizador vino a una fecha posterior a la fecha que debía haber venido y me está requiriendo esa información. Bueno, eso tendrías que demostrarlo. Lo puedes quejar al fiscalizador, sí, con toda la libertad del mundo. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de procedimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya habiendo analizado todo lo que puede ser la fiscalización parcial y definitiva, entramos a la fiscalización electrónica, algo que ya habíamos adelantado, es una fiscalización bastante rápida y como pueden denotar, es una fiscalización que tiene etapas más pequeñas y simplemente más fáciles de ser analizadas. El inicio, como el anterior, se inicia no con una carta de presentación, sino con una carta de comunicación, que son términos van, términos menos, pero viene a ser lo mismo. La liquidación preliminar. La liquidación preliminar viene a ser como una hoja donde te dicen exactamente para la administración cuál es el error.
Tomemos en cuenta que la administración a la fecha tiene toda la información a la mano por los libros electrónicos y contratos electrónicos, sí, lo tiene a la mano. Te va a mandar esa liquidación donde te va a señalar, ¿sabe qué, señor contribuyente? Nosotros hemos encontrado estas observaciones y pedimos que proceda en el tiempo correspondiente, que es los 10 días hábiles, a subsanar ya sea la rectificación o darnos sus razones por las que usted está de acuerdo con su posición y no simplemente desvirtúa la nuestra. ¿Cómo se comunica esto? A través del buzón electrónico. Posteriormente tenemos la subsanación de los reparos o la sustentación de los mismos. Evidentemente, si el contribuyente ve que hay un pequeño problema y puede simplemente salir de la situación, hará la DJ rectificatoria. En caso que no fuese así, simplemente responderá cada uno de los puntos por los cuales la liquidación preliminar no corresponde. El reglamento en este punto te va a señalar que uno tienes que presentar sustentadamente la información y puedas adjuntarlo documentariamente a través de PDF. Todas estas comunicaciones necesariamente, y es importante tomarlo en cuenta, son realizadas a través de operaciones en línea clave solo. No se admiten las pruebas presentadas documentariamente por mesa de parte y el reglamento es claro en señalarte que si se presentan, se darán por no presentadas. Ahora, cuando yo presento, ¿qué se expide? Se expide una constancia de información de registros, un documento en el que has enviado el documento, el sustento. Pero digamos que lo presentas el día 3, el día 4 y tienes 10 días para subsanarlo. Y te das cuenta que faltó un documento o que el escrito no estaba bien sustentado, que simplemente habías cometido un error en la presentación y habías colocado algo que no correspondía. Puedes subsanarlo, puedes rectificarlo, puedes simplemente invalidar la primera presentación y cambiarla por otra, sí se puede. El reglamento así mismo lo señala, puedes presentar todas las rectificaciones que tú consideres hasta el plazo de los 10 días, que es tu fecha de subsanación. Si bien es cierto, la norma te dice, el reglamento te dice de que cada uno de estos nuevos van a ir y anular los otros, eso no quiere decir que la administración no tenga el beneficio de quedarte con la información que tal vez por error o por omisión hayas enviado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la información que se vaya a entregar de esta manera digital. Pasada esa situación, evidentemente, la administración tiene 20 días para procesarla y pedir simplemente las conclusiones de fiscalización y las resoluciones de determinación de multa, muy similar a los otros procedimientos, pero evidentemente con periodos mucho más cortos. Tomando en cuenta eso, pasamos ahora sí a un caso particular. Caso cierto, por favor. Cierto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Este caso, ¿qué es lo que pasó con este contribuyente? Que ya más o menos he ido adelantando la situación. El contribuyente en esta primera situación fue notificado con una esquela citacional en el que le pedían información de impuesto a la... No, era IGB. Pedían información de IGB de determinado periodo. Dado que el contribuyente había tenido pequeños problemas con su contador, no tenía toda la información o consideraba que tenía toda la información y entregó periodos, no solamente del periodo que le estaban solicitando, sino periodos que no correspondían a la fiscalización. El verificador simplemente en esta situación agarró y sacó fotocopia absolutamente de ambos periodos porque simplemente tenía la facultad para hacerlo. Acuérdense, el verificador, como en una esquela de citación, es algo así como un notario. Saca copias, da fe de lo mismo y queda en poder de la administración. Coloca un acta de asistencia y simplemente termina la situación y así pasa un año. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Dada esa situación, se presenta la famosa carta de presentación y primer requerimiento. Evidentemente, el requerimiento de qué era, no era del periodo de evaluación que fue presentado en la primera esquela, sino justamente de la documentación que en exceso había sido entregada, dado que en la fiscalización habían observado varias cosas o varias situaciones. El contribuyente evidentemente entrega toda esta información en bruto
y el fiscalizador demora más o menos cerca de unos, es una fiscalización definitiva para esto. El fiscalizador hace una evaluación de los documentos y simplemente le pide al contribuyente, oye contribuyente, yo no te voy a desarrollar todo esto, yo quiero que me desarrolles un Excel resumiéndome todo lo que tú tienes. Evidentemente el contribuyente que no conocía sus derechos simplemente se demoró tal vez unos 2 meses para entregar esa información a lo que yo consideraba. Ahora, ahí es cierto, existe la facultad, existe la condición de facilitar el trabajo del fiscalizador o del recaudador o en este caso del evaluador. Sí existe esa obligación de parte de la administración. Pero también es cierto de que si la información puede ser digerible, la fiscalización no podría darte o exigirte información o procedimientos que no estén dentro del propio requerimiento. El requerimiento denota una serie de elementos y esas solicitudes son literalmente taxativas. Si me piden que querías que fuera en Excel, debiste haberme lo requerido, no me lo puedes decir verbalmente. Evidentemente en esa situación pudo haber presentado una queja, no lo hizo y seguimos con la siguiente situación. De acuerdo a esto, el fiscalizador señala sus observaciones en el acta de fiscalización, que hemos señalado que se señalan los actas, los hechos, sucesos, hechos que se van a desarrollar en determinado punto, pero no hay un mayor análisis. Y asimismo presenta un nuevo requerimiento. Y así sucesivamente, casi terminamos cerca de un año, o tal vez un poco más, ya bien me parece que ya pasó el año. Y finalmente, el fiscalizador pide una resolución, pero nosotros previamente, antes se había presentado una respuesta a cada uno de los requerimientos pueden ser respondidos, o sea, el contribuyente no se queda mirando, siempre presenta información y el fiscalizador está en la obligación de responder tanto los documentos que hayan sido entregados como los sustentos que hayan presentado el contribuyente. En este caso, simplemente el fiscalizador, dado que era demasiada información o considera que era irrelevante, presentó inmediatamente su resultado de requerimiento y emitió las resoluciones de determinación y de multa. El tema emite resoluciones de determinación, pasa a una primera etapa, que es justamente la etapa de reclamo, 20 días hábiles, el coactivo no aparece porque evidentemente para que sea una ejecución coactiva tendría que ser una deuda en cobranza coactiva y en el caso de las resoluciones de determinación de multa tendrían que basar dicho plazo, ya sea los 20 días. Y finalmente la administración como que no da la razón y llegamos al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal evidentemente denota que había, si bien es cierto, el artículo 75 te permite, y es muy importante y es muy necesario tomar en cuenta que cuando ustedes analicen la fiscalización, vean siempre el cierre. Esa es la parte más importante que tienen que tomar en cuenta. El cierre denota cada uno de los elementos que han sido cerrados y lo más importante, ese cierre tiene que tener la respuesta o cada uno de los cierres o resultados de requerimiento tiene que tener las respuestas de la información y de la documentación presentada. No puede darse el caso que no se haya pronunciado. Y este fue el caso. Simplemente no se pronunció en uno de los requerimientos y hasta el final no se llegó a pronunciar. Y eso hace que justamente todo el proceso y los valores caen en nulo. Ahora, uno puede estar feliz de alegría y decir, nos tumbamos la fiscalización, qué bien, ya prescribió. No. El proceso de fiscalización, si bien es cierto, ya hay una RTF de observancia obligatoria, si bien es cierto, regresas al punto donde se encuentra el elemento que vicia el procedimiento, ello, al estar durante esta etapa de suspensión, porque estás en una etapa de suspensión por el propio procedimiento, denota que justamente por más años que te haya demorado, muy probablemente se contará a partir del día siguiente de la notificación para que se siga contando los plazos. No es que haya ganado todo el plazo correspondiente al tema de la anulación, no, porque durante todo el proceso estás en una etapa de suspensión. Este es de forma general lo que les he querido desarrollar para este tema del proceso de fiscalización y en todo caso estoy de cara a las consultas o preguntas que quieran realizar las personas que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos algunas preguntas, doctor. Tenemos algunas preguntas.
Invitamos también a las personas que nos están acompañando que pueden escribirnos en la plataforma del Zoom. Bien, la primera pregunta que tenemos es, consulta, cuando llega un requerimiento, ¿cuánto plazo tenemos para solicitar una prórroga? Ya, primeramente, como les había mencionado, cuando llega un requerimiento dependerá de cuánto sea el plazo de dicho requerimiento. Si el requerimiento o la solicitud tiene un plazo mayor a 3 días hábiles, evidentemente tiene que ser no menor de esos 3 días hábiles. Es decir, si es más de 3 días hábiles, tienes 3 días hábiles para presentar tu plazo. Si digamos, el día dice, ¿sabes? Tienes 5 días para presentar esta información. Hasta los 3 días tienes para ir y decirle, ¿sabes qué? Amplíame el plazo. Si, digamos, no estamos en una solamente presentación en el que, digamos, el inicio, sino ya estamos dentro del procedimiento y te requieren, y ese requerimiento tiene 3 días, entonces tú solamente tienes un día para solicitar la ampliación. Entonces, cuando es más de tres días, evidentemente tienes como máximo justamente esos 3 días, en dicho caso. Siguiente pregunta. Me han multado por no haber presentado mi declaración a tiempo sin ninguna fiscalización. ¿Eso es correcto? Sí, a ver, las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa se pueden generar por dos situaciones. Uno, por fiscalizaciones, y en el caso de las multas, y los recomiendo para la charla el tema de las multas, ¿qué cosa es una multa? Es una sanción por un incumplimiento formal. Si yo no he presentado algo, ¿cuál es el acto que demuestra dicha situación? Justamente el hecho de que se haya verificado el incumplimiento de no haber realizado ese cumplimiento formal de presentarme o no presentar. Sí, efectivamente, en la pregunta, sí se puede emitir una resolución de multa por la solamente verificación de que no se ha cumplido determinado acto, porque las multas, como las sanciones, aparecen desde el momento en el que se sucede el hecho. Ahora, yo puedo discutirlo, pero la realidad, el elemento factible en este caso, es el incumplimiento mismo. Si yo no presento un libro cuando me tenían que, digamos, me están pidiendo una verificación y me piden traer el libro, pues en ese caso, ¿cuál es la sanción? No es no traer el libro, sino, digamos, traer y no traer el documento, en este caso la comunicación o el libro correspondiente, entonces denota no el libro, sino simplemente llegar y no entregar lo requerido. Entonces, esa es muy probablemente la pregunta es respecto a un proceso de verificación, donde sí, efectivamente creo que si no se me olvida, la sanción de presentación es la 171.1, creo, debería ser esa. Y evidentemente, ¿por qué? Porque la verificación está relacionada al incumplimiento de una formalidad. El incumplimiento de la formalidad es no presentar lo requerido. Ahora, si nota, yo digo, todas las resoluciones de multa tienen que necesariamente ser agarradas a un proceso de fiscalización, no necesariamente, porque la multa, como les menciono, están amarradas al incumplimiento de un hecho o una obligación tributaria, o obligación formal, una obligación formal. Habría de ver el caso, porque tendría que demostrarse de que la administración de una u otra forma te lo pidió. Digamos, yo estoy obligado a ir y presentar, ¿cómo se llama? Libros electrónicos. No lo presento. ¿Tengo multa? Claro que tienes multa. Pero no he sido fiscalizado, pero se denota, ¿por qué? Porque el cumplimiento, la administración en línea sabe en qué momento puedes presentarlo o no presentarlo. No necesita una fiscalización, es una verificación bastante simple. Las infracciones tributarias solamente están amarradas a incumplimientos formales y ellos pueden verificarse de esa forma. Ahora, si es esa la situación, inmediatamente quiere decir que yo me quedo sin derecho, sin capacidad de respuesta. No, sí, claro, tienes 20 días para poder ir y dar una respuesta correspondiente a dicho caso, dentro de los 20 días de reclamación
como cualquier tipo de valor, como resolución igual como la resolución de determinación 20 días, o los periodos de reclamo, OPS, RDs o RMs, tienes tu facultad de reclamar dentro de los 20 días hábiles. ¿Es posible que me multen por no haber declarado, aun cuando mis ventas son menores a las multas? A ver, tiene que recordarse que las infracciones no están amarradas. A ver, existen dos tipos de obligaciones vamos a aprovechar un poco para tocar esta materia. Existe una obligación formal y una obligación sustancial. La obligación sustancial está amarrado a yo debo pagar impuestos. La obligación formal es cómo yo liquido, yo cómo presento esos impuestos. Entonces, en la liquidación, si yo no tengo impuestos que pagar, entonces, como obligación sustancial, no tengo impuesto de pago. Por lo tanto, no hay nada. Pero mi obligación formal es presentar mi declaración jurada. Entonces, yo he incumplido la presentación de la obligación formal de presentar la DJ y ello me genera una multa. Ahora, uno simplemente se pregunta, si yo tengo dos obligaciones, el incumplimiento de ellos, ¿qué genera? El incumplimiento sustancial que está relacionado al pago genera intereses, nada más. El incumplimiento formal de no presentar esa liquidación donde yo no tengo obligación sustancial de pago, que genera multa. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, no hay, ante la respuesta sería, si bien es cierto, no hay una obligación sustancial de pago, sí hay una obligación formal de presentación. Y por ese incumplimiento se genera la multa. Un tributo y periodo materia de una fiscalización parcial podrían nuevamente fiscalizarme dicho periodo y tributo a través de una fiscalización de una fiscalización definitiva o electrónica. O si ya Ya, me fiscalizaron, así sea parcial, definitiva o electrónica, ya no podrían volver a fiscalizarme posteriormente. ahí hay un buen punto ahí. Primero vayamos a partir que la regla general es que todos los periodos o todos los procesos ya fiscalizados denotan inmediatamente que ese campo queda como simplemente oleado y sacramentado, no se toca. ¿Cuándo puede variar eso? Cuando llega una rectificatoria. Yo, digamos, estoy, en un determinado periodo y me fiscaliza y ya quedó completamente limpio y yo dentro de ese periodo procedo inmediatamente a hacer una rectificatoria, rompo el beneficio de quedar completamente analizado y la administración lo vuelve a fiscalizar. Primera situación. Segunda situación. Yo estoy en un proceso de fiscalización parcial y la administración denota de que hay algo que no le queda claro y hace una prórroga. ¿Cómo hace esa prórroga? Tu fiscalización parcial simplemente la convierte en una definitiva. ¿Por qué? Porque denota de que hay otros elementos necesarios y la resolución, que ahí sí se genera un nuevo acto, una nueva carta, donde dice, ¿sabes qué? La evaluación de la fiscalización parcial tiene determinados elementos que no le quedan bien a la administración, así que vamos a prorrogar y lo vamos a transformar de una parcial a una definitiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que no hay una respuesta, un resultado final respecto a esta primera parte, sino que se ha ampliado para analizar de forma más completa. Que puede ser esa la consulta que está señalando. Se puede realizar eso, en la norma te dice que se puede realizar eso entre la parcial y la definitiva. Lo que no te dice la norma es si se puede realizar en una electrónica. Entiendo que no obstante, tiene que recordarse de que la definitiva electrónica ya tiene la observación. Si yo incumplo esa observación, puede abrir otras del mismo periodo u otras relacionadas, sí. Pero si ya se emitió la resolución de determinación, que es la parte final, o sea, todo el procedimiento acaba con la liquidación de oficio que hace la administración con la resolución de determinación. Si ya hay esa resolución de determinación, ¿puede reabrirlo? No, pues
cómo va a reabrirla, ¿no? No, si ya no, la administración no va a generar una resolución de determinación y otra resolución de determinación que la anule, no podría. Entonces, siempre se dice para evitar análisis más sesudos, es decir, sabes que si hay una fiscalización y hay una resolución de determinación, que la parte final y conclusiva de todo el análisis de fiscalización, no tendría lógica que se generara. Ahora, lo recomendable en este punto es cerrarse para poder ver si el resultado del requerimiento señala algún tipo de prórroga. Ese sería justamente el elemento que podría darlo si estamos o simplemente hay un abuso de parte de la administración. ¿Es una prórroga o es un abuso de parte de la administración? Siguiente pregunta, si me llega un requerimiento con plazo de respuesta de 15 días, en cuántos días se debe presentar la solicitud de prórroga? 3 días. Siempre que son mayores a 5, la regla siempre es 3 y 1, para que lo queden claro. Cuando son mayores a 3 días, tu máximo, ¿cuánto es 3 días? Si es menores a 3 días, ¿cuánto puede ser mi plazo? 1 día. Siempre es así. 3 y 1. No es que, tengo hasta el último día para presentarlo. No, es proporcional. No es así. Mi padre tenía un negocio, una bodega, que estaba en el RUS. La SUNAT nos visita y nos citan para que en el mes de marzo, a fin de aclarar que estaba en la categoría más baja, sin embargo, mis compras se exceden. Pero para la fecha de entrega de documentos llegó la pandemia, mi padre falleció en el mes de julio. ¿Qué Ya. deberíamos hacer cuando vuelvan a citar? ¿Es necesario mencionar que la bodega sigue funcionando y seguimos Hay viendo? un detalle ahí bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Los RUS están amarrados a la persona natural. Por lo tanto, y dando las condolencias del caso, si es un ejemplo sería mejor, pero de no serlo, sea las condolencias del caso. En el tema del RUS es dado que hay una vinculación entre la persona natural y la persona y el negocio, es decir, se fusiona, al fallecimiento de la persona se sobreentiende que fallece también justamente el contribuyente o da de baja al contribuyente. Por lo tanto, hasta ese punto, solamente en la medida de que haya derechos que sean transferidos, en este caso a la sucesión intestada, las obligaciones tributarias, más no las multas, serían también transferidas. Denotando hasta cuándo, pues justamente hasta el monto del derecho de transferencia. Si no hay nada, simplemente no puedes ir y decirle, oye, ¿sabes qué? En este caso, el ejemplo, el causante ha fallecido y el causante tenía esta duda, no. Ahí sí es una situación bastante excepcional. Complicado también, igual que las épocas en las que vivimos, pero lo que tiene que recordarse es que la transferencia de deudas, primero, no son sobre infracciones y segundo, con respecto a deudas que puedan estar relacionadas a temas de tributos, solamente serán en la medida que exista un derecho transferido. En este caso, si no hay nada, no puedes heredar deudas. Entonces, salvo que esté amarrado a un activo que justamente tenga la misma constancia. Deme un momentito, ya tengo un poco baja la batería. Deme un momento, ¿sí? Dame un momentito, Dani. Aprovechamos esos instantes para invitarlos, puedan ustedes participar en la Semana del Emprendedor que va a desarrollarse durante toda la próxima semana. Vamos a tener sesiones tanto a las 11 de la mañana como a las 5 de la tarde. Vamos a tratar todos los tópicos que debe de conocer todo emprendedor. Desde constituir la empresa, si es que desea exportar, ver cuál es la modalidad contractual para poder realizar la contratación de sus trabajadores, exportaciones, por supuesto que la gestión del plan COVID. Están invitados a participar como forman parte de nuestras sesiones. Estas no generan costo, son de libre acceso. Naturalmente que si es que alguno desea tomar alguna consulta adicional, nos pueden escribir al inbox. Y el día viernes por la tarde vamos a tener nuestro consultorio laboral
como todos los últimos viernes de cada mes. Están ustedes invitados a participar a nuestra Semana del Emprendedor que se desarrollará la próxima semana. Vamos a esperar unos instantes. Vamos a filtrar el audio del doctor Edwin. ¿Doctor Edwin? Sí, sí, ahora sí. Es que la batería está un poco baja. Ya, ahora sí. Siguiente consulta, por favor. Siguiente pregunta. Tenía un requerimiento de parte de la SUNAT para el 18 de marzo y el 16 empezó la cuarentena. Debía llevar documentación que acredite mis gastos y mis ingresos, pero por la pandemia se ha suspendido todo. Y ahora me han dicho que la comunicación debe ser enviada en la clave Sol, en el buzón de la clave Sol. Pero no me han precisado qué tiempo tengo para entregar dicha documentación, qué debo de hacer. Ya, efectivamente hay hasta un informe este año que ha señalado que para todos los procesos de fiscalización entraron en un tema de suspensión de plazos, justamente por el estado de emergencia. Tiene que recordarse que este estado de emergencia también se encuentra regulado en el reglamento como caso fortuito fuerza mayor, donde sí puede darse las condiciones de suspensiones de plazo y prórrogas. Ahora, si bien es cierto, la modalidad de entrega, y eso debería el fiscalizador señalar cuál va a ser la modalidad de entrega, siempre tiene que recordarse de que para temas de la administración, uno de dos, puede presentarlo a través de la mesa de parte virtual, que es que la propia página te señala cómo entregar de dicha información, u otra simplemente a través del tema del portal. Ahora, para el tema del portal, dado que si bien es cierto estamos en todo este tema del expediente electrónico y toda esa información que nos estamos señalando, yo les recomendaría, uno, comunicarse directamente con el fiscalizador y consultar cuál es el procedimiento más rápido para ellos. Si yo no supiera o no tuviera, yo utilizaría el mes de parte electrónico, que es la forma más fácil de ir y direccionar un determinado documento. Si en caso nos señalaran de que la información ya obra en un expediente electrónico, entonces recién ahí podría aplicar la clave SOL. Ahora, para la clave SOL, déjame verificar. Déjeme verificar. Electrónico, electrónico. Transparencia, clave SOL, labor, disponibilidad. Sería importante en dicha situación, como mencionaba, que le pueda informar la SUNAT exactamente a cuál de los dos procedimientos va a querer que la requiera. Porque como le vuelvo a decir, no hay ningún problema que lo puedan presentar por mesa de parte electrónica. Ahí habría de conversar directamente con el fiscalizador cuál es el procedimiento más rápido para que ellos lo puedan tener. Tienen que recordar que las reglas o las comunicaciones las señala él. No puede haber un silencio, una comunicación y menos hecho. ¿Sabes qué? Entrégame la información y te dejen ese silencio. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que todos los contribuyentes están en el derecho de defensa y no te pueden dejarlo en vacío, supón. Porque simplemente, si darse ese caso, se recomendaría iniciar un recurso de queja contra el admin, contra el fiscalizador. Ahora, si el tema se puede conversar, es mucho mejor para tampoco poner una cuestión muy tensa con los fiscalizadores, que muchos contribuyentes justamente no quieren tener roces con los fiscalizadores. Siguiente pregunta, por favor. La SUNAT me ha dicho que cualquier duda lo haga por mail. He realizado esta consulta. Por mail del propio fiscalizador. Si es así, entonces, bueno, es una época en la que si quieres, si no hay ningún tipo de problemas, no debería generar inconveniente de que se haga, y evidentemente habría de guardar toda esa información. Pero de cara al contribuyente debo admitir de que no es el procedimiento regular.
O sea, el contribuyente, como le vuelvo a decir, tiene una condición de respeto de si yo estoy entregando esta información, tengo que tener un procedimiento y un plazo para poder ir y entregar esa información sin que haya el menoscabo de mi derecho de defensa o los plazos correspondientes. ¿Por qué? Porque las comunicaciones tienen que realizarse, ya sea por clave de sol o en todo caso tienen que realizarse mediante los procedimientos de notificación correspondiente. Y la notificación correspondiente no es un email. La notificación correspondiente en todo caso sería pues, clave sol. Por eso ahí hay... Sí. Edwin, un poco ahí para complementar lo que estás comentando. Creo que lo que viene haciendo la administración para aquellos contribuyentes que tenían situaciones dentro de la época de la pandemia y nuestras sabemos que no han podido ser realizadas, lo que viene haciendo es enviando unas cartas indicando los nuevos periodos a partir del cual tienen que entregar la información. Claro. Y te envían por clave sol, evidentemente, Claro, sí, y te dicen que cualquier duda que tengas, simplemente la hagas por correo electrónico. Pero lo que no están colocando, y creo que a eso parece la consulta de nuestro asistente a la charla, que esa carta omite cuál es el plazo que yo tengo para poder entregar la información. Y lo que está asumiendo la administración, eso es nulo. por eso, la administración lo que está haciendo es, vista la solicitud de ampliación, cosa que no ha habido, porque la fecha no se amplía, sino que simplemente me la están modificando porque la primera no se pudo realizar por causas no atribuibles a ninguna de las dos partes. Entonces la administración lo que viene diciendo en estas comunicaciones es, vista la solicitud de ampliación, te damos el plazo, envía por correo electrónico a tal correo electrónico la información y cualquier duda puede realizarla por correo electrónico. Ya, hay dos situaciones. Entonces, déjame terminar. Y la administración está contestando los plazos, está contestando a esos correos indicando, de acuerdo a lo manifestado en la comunicación tal, usted tiene a partir de la fecha de haber ingresado esta nueva notificación al buzón de clave sol, tiene 5 días, tiene 3 días, tiene 10 días, dependiendo de cada situación. Pero eso es un poco lo que viene haciendo, es decir, por correo electrónico o por teléfono, cuando tú llamas a preguntar cuál es el plazo que yo tengo, te vienen dando los días que tú tienes para la entrega de la información. Entonces creo que la consulta de la persona va por ahí. ¿Qué tiene que hacer? Porque el documento que le llega no tiene plazo, con lo cual, evidentemente, per se, esa notificación deviene nula. Ahora, ¿yo qué haría, Edwin? Yo como contribuyente hago mi consulta y después entrego la documentación. Ese es asunto A. Una posibilidad. Una segunda posibilidad sería no entregar y cuando la administración me pretenda sancionar por no haber respondido a su notificación, en ese caso, sobre esa multa o sobre esos valores que pretende emitirme, yo tendría que decir, un ratito, esto es nulo porque la notificación que da origen llega con falta de, no es clara y no dice lo que realmente ha ocurrido. Claro. Entiendo. Ese es un poco lo que yo aconsejaría. Ahora, cuéntanos tú cómo podríamos complementar o mejorar o darle algún tipo de orientación clara a la persona que ha hecho la consulta. A ver, vamos por partes. Primero, algo que se ha mencionado en la exposición y en la charla, y hay que tomarlo en cuenta, es de que primeramente la RTF, y sería importante que tomar en cuenta, la RTF 351.5 del año 98 te dice que son nulos los requerimientos que no te señalen plazos. Eso es uno. Eso es con respecto al requerimiento. Pero por otro lado, si el contribuyente ha presentado una solicitud
de plazo y la administración curiosamente ha entrado en todo este periodo de pandemia, ¿qué es lo que pasa? Las solicitudes, si no se responde, existe lo que se llama silencio positivo para tus plazos correspondientes en el caso de las solicitudes a fiscalización. Todos sabemos que desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio, si la memoria no me falla, todo ese periodo quedó completa, no se sumaban el tema de los plazos, ni silencios positivos, ni nada por el estilo. Pues de acuérdense, Sí, claro. es el 16 de marzo hasta el 10 de junio. Pasado el 16 de junio, recién se computaban el tema de los plazos. Y en el caso de que yo hubiera solicitado, y la administración, en este caso, ¿qué te dice? Si lo solicitado es 3 a 5 días, te dan como silencio positivo esos 3 o 5 días. Si yo pido más de 5 días y la administración o el fiscalizador no te ha dicho absolutamente nada, entonces tienes 5 días. No es que te vayan a dar más. Lo máximo que te pueden dar es 5 días. Y si has pedido inmediatamente o ha sido una prórroga, ¿cómo se llama? Hasta menos de 2 días a 2 días. En un resumen, si has pedido 15 días, te van a dar 5. Si has pedido de 3 a 5, a lo mucho te daremos un plazo igual. Y si es menores, a esos tiempos te daremos 2 días. Esa es la situación como tal. Entonces, yo como contribuyente, yo digo, a ver, tengo que ponerme en una situación. Si yo sé que si yo he solicitado y estoy dentro del cómputo de plazo de silencio que no puede ser contado para que me dé una respuesta y no me da la respuesta, o hasta un día, tengan que recordar que es hasta un día antes de la fecha de vencimiento que tiene que responder la fiscalización y no me ha dado esa respuesta. Entonces yo, a partir de ese momento, considero que tengo inmediatamente prorrogado esos tiempos, pero ya pasó. Y ahora el fiscalizador me dice, oye, ¿sabes qué? Tu nuevo requerimiento es este. Si es muy sensible, yo simplemente agarro, mando la información. Bueno, va a sonar un poco raro lo que voy a decir y espero que nadie me escuche, pero yo mandaría la información que corresponda justamente porque me beneficia, dado de que la prórroga ya ha sido levantada, la suspensión de cómputos al 10 de junio. Y estaría literalmente en falta ahorita. Pero si ya la administración me da un nuevo requerimiento, yo señalaría ese nuevo requerimiento como una prórroga adicional. Si esa prórroga adicional con la información que yo ya considero como prórroga no va a ir acompañado de un plazo, yo podría decir, esa prórroga es nula. Pero escuchen lo que digo, si yo señalo que esa prórroga es nula, tal vez no tenga el beneficio de tener justamente, no me podría acoger como prórroga extendida la mencionada inicialmente. ¿Por qué? Porque el cómputo o el silencio o lo que fuere concluyó al 10 de junio. Entonces dependerá de cada situación. Dependerá si es una situación de conveniencia al contribuyente aprovechar esta prórroga o simplemente tomando eso, entrego la información y puedo, y recuerden lo que les digo, entrego la información y posteriormente le digo, ¿sabes qué? Todo ese plazo ha quedado nulo porque no tenía justamente la fecha de prórroga, pero ya entregué la información. Lo que hay que tener mucho cuidado, y es la parte más importante, es que si tenemos alguna situación así, presentemos un recurso de queja. Pero si consideramos que no es para tanto, entreguemos la información y evitemos la situación en la que dejemos de entregar información ya al cierre del requerimiento final. Porque si se da eso, es bien complicado romper la situación mencionada. Es cierto, puedo señalar, ya, ok, pero hay un elemento nulo. Como les mencionaba, existe el silencio positivo para el tema de los plazos y existe la situación en la que la fiscalización no es el procedimiento regular, no corresponde, no es la forma como tiene que ser notificado, porque la notificación, ahora, si es notificado por clave SOL, sí podría señalar que sí está bien notificado, da las circunstancias, ¿no? Pero es un tema de evaluación. No, dependerá en este caso si al contribuyente le conviene o no le conviene entregar la información, que en realidad siempre le va a convenir, no hay una situación que no le convenga de cara a que existe este tema de plazos, ¿no?
En la medida de que efectivamente el contribuyente haya presentado esta solicitud de prórroga. Si no hubiera presentado la solicitud de prórroga, ahí sí yo sí me cierro con lo que menciona. ¿Sabe qué? No pasa nada. Simplemente es completamente nulo y lo que me pide no tiene razón, ni pies, ni cabeza. Pero si hay una prórroga de por medio, esa es la respuesta a la prórroga y me convendría tomarla, porque de no tomarla se aplicaría justamente el silencio positivo. Claro, pero creo que lo que viene haciendo en este momento la administración está aduciendo como que hay solicitudes de los contribuyentes, pero muchos de estos ni siquiera han solicitado nada. Ya, esa sí es otra historia. Ahí sí yo podría señalar, ¿sabes qué? Es completamente nulo y automáticamente lo quejo. Y la idea es quejarlo desde ya. No esperemos a que termine todo para que recién lo quejemos. Automáticamente lo quejas. ¿Sabes qué? El procedimiento no dice que tenga que realizarse de esta forma. Si hay un tema de información, tiene que estar completamente regulado. No es por más que estemos, ya, yo sé, el código tributario te señala que las notificaciones pueden ser a domicilio fiscal o electrónicamente de buzón electrónico. Ya, hasta ahí yo lo entiendo. Pero no dice de que puedas mandarme un requerimiento sin plazo. Porque Claro. de ser así, evidentemente, ahí sí, en ese punto invocas la RTF que les dije y lo tienen ganado. Pero la recomendación, no esperen a que termine la fiscalización, presenten el recurso de queja correspondiente. Sí, porque lo que tú dices es correcto, porque ahí lo que pasa... Ahora, también están algunos contribuyentes que dicen, bueno, voy a entregar porque primero no tengo nada que ocultar. Segundo, salgo de este tema. Y tercero, ya esto no me van a estar fastidiando, pero pidiéndome más información y ya salgo de esto. Ahora, también hay, por eso, hay contribuyentes que están dispuestos a pelear y al cumplimiento de la norma, porque así como tú, administración, me exiges a mí que yo cumpla lo que dice el código, cumpla lo que dice la ley de IGB, cumpla con la ley de renta y todas sus normas reglamentarias, ok, tú omites, saltas, simplemente porque teóricamente o técnicamente, según tú, tu administración tributaria, no tú, Edwin Mendoza, el contribuyente tiene temores, tiene mucho que ocultar y por lo tanto, como le llega la fiscalización, él va a entregar con tal de cumplir porque tiene temor. Entonces, Claro. Pero el contribuyente que no tiene temor, que tiene las cosas en orden y en regla, creo que debería ir por la parte que tú mencionas, que sería el cumplimiento de hacer exigir sus derechos, que los establece la norma y que la administración simplemente no los está considerando como válidos simplemente para salir de este tema. Sí, pues efectivamente. Bien. Bien. ¿Una otra pregunta? Hemos desarrollado ya todas las preguntas. Enfatizar en la invitación para que puedan participar de la Semana del Emprendedor la próxima semana. Damos como concluida esta sesión, sin antes dar la palabra al doctor Carlos Rodríguez para poder dar las palabras finales. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su impecable presentación. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Gracias, Edwin. Muy interesante la charla. Creo que ha habido posibilidad de compartir algunos criterios técnicos en estos temas que apasionan o que gustan a algunas personas, no sé si a todos, pero por lo menos a algunos. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y nos vemos la próxima semana en la Semana del Emprendedor. Gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por su participación. Hasta la próxima semana.